Iniciamos como siempre con algunas preguntas. Aquí nos han hecho algunas preguntas, voy a respondérselas brevemente. Tenemos 6 preguntas aquí y son las siguientes. Alguien está preguntando, el hermano Absalón, Dios les bendiga, hermanos de la Escuela de Jesús. Por favor, si me pueden responder, ¿es verdad que el libro de Cantares habla de amor eros, o lo que hemos creído siempre que es el amor entre Dios y la iglesia? El libro de Cantares es una analogía sobre una relación de la vida real, es decir, es una comparación que se hace con una relación que existió en la vida real. Una de las tantas relaciones afectivas y de amor que tuvo Salomón fue con una jovencita de una aldea llamada Sunem, de donde salieron otras sunamitas que la Biblia menciona en el libro de Reyes y otros pasajes de la Biblia. Aquí habla de esta jovencita que vivía en esta aldea llamada Sunem, donde Salomón, de acuerdo al capítulo 1, eso está contado en los capítulos 1 y 2, ahí si se lo leen está contando una historia de la vida real. Salomón tenía en esa aldea, pues entre tantos bienes que tenía Salomón, tenía una viña en esa aldea de Sunem. Un día, esta viña, él se la había dado en arriendo a una familia. Esa familia estaba integrada por 4 personas. Una señora mayor, que era la mamá, 2 hijos varones y una hija. Eran los que componían la familia a quien Salomón le entregó el cuidado de esta viña. Pero un día, queriendo Salomón saber qué cuidado y qué atención le prestaban ellos a esta viña, que para él era muy importante, se fue de manera discreta. Se vistió con un atuendo de pastor, no se fue con sus vestiduras reales, se fue con un atuendo de pastor, como si se tratara de algún parroquiano por ahí o de un aldeano más. Llegó a la viña y se fue donde estaban los cultivos, donde estaban las vides, a ver a cuántas personas se encontraba por allí trabajando, realmente poniendo el empeño al cuidado de los cultivos. Y andando por los sembradíos, solo encontró una joven. Los hermanos de esta joven no estaban por ninguna parte, que sobreentendía que sobre ellos caería el peso mayor de la responsabilidad por el cuidado y la atención de la viña. Desde luego la mamá de la joven tampoco. Entonces encuentra a la joven. Él no se le identifica, no le dice que es el dueño de la finca o de la viña. Se le presenta como si fuera algún pastor vecino y comienza a hablar con ella y a hacerle preguntas sencillas. ¿Por qué está sola? ¿Dónde están sus hermanos? ¿Dónde está el resto de su familia? ¿Por qué quemada su piel? En fin, todo esto son cosas que le pregunta, y poco a poco, en la manera que va actuando con ella, pues se va enamorando de ella y ella de él, pero ella está convencida de que está tratando con un vecino, es decir, con un pastor de una aldea vecina. Nunca está pensando que está hablando con el dueño del lugar, con el dueño de la viña, y menos de que estuviera hablando con el rey de Israel. Entonces, basada en esa historia es que va a venir todo la analogía que posteriormente también se le hace con la iglesia de Cristo. Cuando Jesucristo vino aquí, no vino como el Rey de Reyes y Señor de Señores que es. Él vino como un carpintero primero, después como un humilde pastor. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Vino como un pastor, murió en la cruz del Calvario como un cordero por nosotros, en fin. Pero cuando Él vuelva otra vez, no va a volver ni como el niño humilde de Belén, ni como el carpinterito de Nazaret, ni como el pastor, ni como el cordero que fue muerto en la cruz por nosotros, sino que vendrá como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, el libro de Cantares tiene esa enorme riqueza literaria
de darnos, a partir de una relación normal entre un hombre y una mujer, presentarnos un mensaje grandioso de manera simbólica acerca del gran amor de Jesucristo y su iglesia. Bien, pasamos a una segunda pregunta. ¿Qué pasará con esas personas que existieron mucho antes de Cristo en las diferentes partes del mundo? Al que está preguntando eso, tal vez no vio Romanos capítulo 2. Le remito, repase Romanos capítulo 2, que ahí quedó toda la información y ahí se informa todo lo que en el justo juicio de Dios que se describe en Romanos 2, 14 al 16, está contado todo lo que tiene que ver con estas personas. Entonces, para no ponernos a explicar lo que ya explicamos y que está en este mismo estudio, entonces le remito allá, por favor. Siempre les voy a pedir un favor. Las preguntas deben de traer el nombre de la persona que las hace. Eso sí veo aquí, que no tienen el nombre de quien está preguntando. Por cuestión de responsabilidad, si usted no envía una pregunta con su nombre, por cuestión de responsabilidad, mejor prefiero no responderla. Las otras que no responda aquí, que están hechas aquí, les ruego, pónganle su nombre y con el mayor gusto, dentro de 8 días, si es la voluntad del Señor, las estaremos viendo, ¿de acuerdo? Siempre recomendable. Toda persona que haga una pregunta debe de poner su nombre, ¿sí? Eso es un asunto legal. Entonces, por favor, le pedimos esto. Por esta noche, entonces, nos vamos a ir con el estudio de la palabra del Señor y entramos en este apasionante capítulo 8 de la carta a los Romanos. Este texto va a comenzar, voy a leer los primeros 13 versos de Romanos 8, nos vamos a ubicar en ellos. Dice: por tanto, esto es, ya ahorita que comencemos a detallar de esto, por tanto, es decir, es la suma, esto es una suma de una cantidad de hechos que Pablo mencionó en los capítulos 6 y 7 de Romanos. Pablo mencionó una cantidad de hechos que es vivir en la gracia diferente de vivir en la ley. ¿Qué diferencia hay de vivir en pecado a vivir en Cristo Jesús? A no vivir en pecado, sino en la gracia y en Cristo Jesús. ¿Qué es la diferencia? ¿Cómo se diferencia esto? ¿Qué ha pasado? Entonces, en resumen de lo que Pablo dijo en los capítulos 6 y 7, ya el capítulo 8 lo que hace es una suma de todos los hechos anteriores para darnos entonces unas soluciones definitivas a partir de aquí. Por tanto, o en razón de lo anterior, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Reina Valera contemporánea estoy usando. El 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque Dios ha hecho lo que para la ley era imposible hacer, debido a que era débil por su naturaleza pecaminosa. Por causa del pecado envió a su Hijo en una condición semejante a la del hombre pecador, y de esa manera condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos o que no seguimos los pasos de nuestra carne, sino los del Espíritu. Porque los que siguen los pasos de la carne fijan su atención en lo que es de la carne, pero los que son del Espíritu la fijan en lo que es del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Las intenciones de la carne llevan a la enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Además, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios.
Pero ustedes no viven según la intención de la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está en verdad muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Así que, hermanos, tenemos una deuda pendiente, pero no es la de vivir en conformidad con la carne. Verso 13, porque si ustedes viven en conformidad con la carne, morirán. Pero si dan muerte a las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. Muy bien, hasta ahí vamos a tener la lectura. Ya más adelante seguimos. Como dijimos que este capítulo comienza siendo una suma de lo dicho anteriormente, pero vamos a resumir solo una partecita porque creo que le dedicamos buen tiempo a lo anterior. ¿De qué está hablando el apóstol? Entonces, vamos a retroceder al capítulo 7 y vamos a tomar el verso 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Para decir, mucha atención, tome nota sobre esto. Porque en el verso 12 él había dicho, de este capítulo 7, había dicho que la ley es espiritual, que la ley es buena, que la ley es santa. Ahora en el verso 22, hablando de la ley de Dios, dice que la ley de Dios para él es un deleite, se deleita en la ley de Dios. La ley de Dios es hermosa. A través de la ley, o sea, a través de la ley del Antiguo Testamento, ¿qué vino? Vino el conocimiento de Dios, todo eso es bueno. Vino la revelación del único Dios verdadero. Vino además el gran mensaje de Jesucristo, porque todo el Antiguo Testamento nos va a hablar de Jesucristo. Cristo es el mensaje central del Antiguo Testamento. Cristo como la roca que proveyó el agua para los sedientos a lo largo del desierto. Primera de Corintios capítulo 10. Todos los antiguos bebieron de la misma roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. El Antiguo Testamento nos presenta a Cristo como el gran sacerdote nuestro, nos presenta a Cristo como la perfecta ofrenda, nos presenta a Cristo como el gran pastor, nos presenta a Cristo como el sacrificio perfecto, como la sangre, como la expiación, que no solamente cubriría nuestros pecados, sino que quitaría nuestros pecados. Entonces nos presenta a Cristo en todos los aspectos, como el pan, como el agua, como la vida, como la luz, como el cordero, como la oveja, como la ofrenda, como el sacerdote, como el juez, como el abogado, en fin, y como el gran legislador. Entonces, en ese aspecto, y además la revelación de Dios y de los grandes hombres de fe, entonces la ley es buena, es santa, es perfecta. Leerla, estudiarla es un deleite del alma. ¿Cuál es la debilidad de la ley? Que la ley tiene conocimiento, tiene revelación, produce gozo, leerla, estudiarla, oírla, meditarla, todo eso es parte de la ley. ¿Qué tiene la ley? Tiene una debilidad frente al pecado. Es decir, hay dos cosas aquí que están en contraposición. Vea, la ley tiene derecho, pero no tiene poder. Por eso Romanos 2:8 vamos a ver que la ley es débil frente al pecado. La ley es buena, es santa y es perfecta,
pero frente al pecado es débil, porque la ley lo único que puede hacer es dar una sentencia, castigar una transgresión que ya se cometió. Es decir, es como, la ley es esto, obra de esta manera. La ley solamente puede castigar al que violó una cámara, por ejemplo, de fotomulta, pero alguien que no ha pasado por la fotomulta más allá de la velocidad permitida, pues la ley no puede hacer nada contra él. La ley puede parar en cualquier calle, en cualquier lugar, a alguien que está manejando en estado de ebriedad. Y lo puede parar y quitarle la licencia y ponerle una multa, llevarle el carro a los patios, donde sea. Pero la ley no puede culpar a esa persona por lo que pudiera haber ocurrido más adelante, es decir, no se puede adelantar a los hechos, aunque puede decir que ese hombre era un asesino en potencia, que ese hombre podía haber arrollado a una persona, podía haber chocado a otro, podía haber hecho aquello, causado una tragedia, pero la ley no tiene esos alcances. Es decir, lo detuvo aquí paró el borracho lo mandaron sin carro para la casa, con una multa, le quitaron la licencia, tal vez le dieron una sanción de 10 años, lo que sea, para volver a manejar, cualquier cosa que pase, pero no le puede seguir un juicio ni siquiera por algún crimen culposo, porque la ley no tiene esos alcances. Entonces, la ley frente al pecado es débil. La ley no sirve para prevenir el pecado. La ley no previene el pecado. La ley simplemente se encarga de decir, usted mató, entonces el que mata se muere. Usted robó, igual el ladrón entonces tiene que pagar. Usted cometió esto, cometió aquello. La ley lo único que trae es una sentencia. La ley tiene jurisdicción sobre las personas que ya han cometido pecado, que ya han cometido un delito, pero no tiene ningún poder para prevenir que eso ocurra, salvo el conocimiento y el temor de Dios. Pero desafortunadamente, los pecados de la carne han ido más allá de lo que la ley puede hacer. Por eso, en ese sentido, entonces, noten esta frase. La leí de alguien alguna vez y me llamó la atención. Dice, la ley tiene derecho, pero no tiene poder. El pecado tiene poder, pero no tiene derecho. En cambio, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús tiene poder y tiene derecho. Ahí son las tres cosas bien especiales en todo esto. Con eso, para que entremos a paso firme y sepamos entonces qué es lo que el apóstol está diciendo a partir de aquí. Ya resumió toda la batalla que el ser humano libra entre la ley del pecado y la ley del Espíritu y la ley de Moisés, que la describió en el capítulo 7, poniendo los tres tiempos del apóstol: el tiempo cuando no conocía la ley, el tiempo cuando conoció la ley y el tiempo cuando comienza a dar los pasos buscando una solución, cómo resolver los problemas, sus conflictos internos, el apetito por el pecado, cómo resolverlo, exclamando: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y termina diciendo: gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la victoria sobre todos los apetitos de la carne o la ley del pecado se encuentran en Cristo Jesús. Cristo es el remedio. ¿Cómo se convierte Cristo en el remedio? Es sencillo. Miren lo que el apóstol va a decir aquí. Por tanto, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hay un lugar de refugio donde no existe ninguna condenación. El único lugar donde no hay ninguna condenación es en Cristo. No en la religión, no en la iglesia, no asistiendo a la iglesia,
Claro, el asistir a la iglesia es un privilegio y desde luego un deber de cada creyente, pero el solo asistir no lo pone a salvo. La persona puede tener los mejores principios éticos, como ya lo decía, los mejores valores morales, lo que quiera, pero si no está en Cristo, la persona puede tener una religión muy hermosa, tener los ritos más hermosos que quiera practicar y las ceremonias más lindas que quiera hacer, pero si no está en Cristo, está perdido. El único lugar donde la persona está segura es en Cristo. Note eso, en Cristo. ¿Y qué es estar en Cristo? ¿Qué es estar en Cristo? Estar en Cristo no es un lugar geográfico, es un estado espiritual, donde el Espíritu de Cristo está en mi vida, Cristo está en mi corazón a través de su Espíritu, y yo estoy en Cristo a través de la fe. Son dos cosas que se unen. Cristo me invita a que yo ponga toda mi fe y mi seguridad en Él, y Él pone su Espíritu en mí en la medida que yo haya obedecido el Evangelio y el plan de la salvación que Él ha establecido en su palabra. Por ejemplo, Efesios 3:17 dice, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. En la medida que Cristo está en mi vida, yo estoy en Él, y si el Espíritu de Cristo Jesús está en mi vida y yo estoy en Él, entonces no puedo estar en el pecado. No hay cabida, no hay lugar para el pecado en mi vida, porque el pecado y Cristo no caben en mi corazón, o está el uno o está el otro. Entonces, esa es la condición. En el único lugar donde no hay ninguna condenación es en Cristo. Vamos a ahondar un poco sobre esto. Van a aparecer aquí lo que va a decir unidos a Cristo, los que están en Cristo Jesús. ¿Cómo distinguir las personas que están en Cristo Jesús? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Las personas que andan conforme a la ley del pecado, es decir, de sus pasiones, de sus deseos desordenados, esa es la ley del pecado. Esas personas no pueden estar en Cristo Jesús, porque no se puede vivir en pecado y a la vez estar en Cristo. Cristo es extremadamente santo, de tal manera que el pecado y Cristo no pueden habitar juntos. O está Cristo o no está Cristo. Ahora, va a seguir diciendo a partir del verso 22, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Siempre que hable de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, es el que está en Cristo, es decir, en esa persona en el cual el Espíritu de Cristo está. Esa es la ley del Espíritu. Me ha librado, es decir, cuando la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado ¿de qué? ¿De qué nos libra? Nos libra de él, la ley del pecado, y nos libra de la muerte. Porque si uno está en Cristo, no está en pecado. Y si no comete pecado, la ley no tiene nada que ver con la persona que no ha pecado, porque la ley no puede condenar a un inocente o a una persona que no la ha transgredido. Entonces, el lugar más seguro para estar es en Cristo, o bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos libra de la ley del pecado, y al librarnos de la ley del pecado nos libra de la muerte, porque lo único que puede hacer la muerte es sentenciar al que ha pecado, porque la paga del pecado es muerte. Pero si la persona está en Cristo Jesús, no está en nada de eso. Verso: porque Dios ha hecho lo que para la ley era imposible hacer. Mire, ¿qué cosas era? Siendo todo lo que la ley, lo que dije de la ley ahora, y lo vuelve a decir aquí, verso 3, porque Dios ha hecho lo que para la ley era imposible hacer, debido a que era débil por la naturaleza pecaminosa. La ley no tenía ningún poder para evitar o para prevenir el pecado, o para obrar en el corazón del individuo para que no llegara
a conductas pecaminosas, la ley no tenía ese poder, porque eso no le pertenece a la ley. La ley tiene en su mandato simplemente castigar, sentenciar y condenar. Por eso dice Pablo que la ley era débil por la naturaleza pecaminosa, por causa del pecado, es decir, a consecuencia de que la ley era débil y los seres humanos todos pecadores. Esa fue la razón, va a decir aquí, por esa causa Dios envió a su Hijo en una condición semejante a la del hombre pecador. De esa manera condenó al pecado en la carne, es decir, Cristo vino, siendo Dios, vino vestido de un cuerpo de humanidad como el nuestro, con un cuerpo de carne y sangre y huesos semejante al nuestro, con la única diferencia que sin pecado. Y al presentarse así, tomó los pecados míos, los pecados suyos, los cargó sobre su cuerpo, se hizo responsable por ellos, como ya lo dijo Isaías en su capítulo 53, él llevó nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre él. El que no conoció pecado, de 2 de Corintios 7:21, el que no conoció pecado por nosotros fue hecho o fue tratado como el peor pecador, para que la justicia de Dios se cumpliese en nosotros, que ya no andamos, lo que dijo aquí Romanos, conforme al pecado, sino conforme al Espíritu. Verso 4, para que la justicia, es decir, para que vino Cristo en carne y se presenta como nuestro sustituto en la cruz del Calvario, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no seguimos los pasos de nuestra carne, sino los del Espíritu. Es decir, Cristo en la cruz del Calvario, ¿qué hizo? Nos tomó a todos nosotros, figuradamente nos tomó a todos los que hemos creído, los que han de creer, y nos cobijó. Se fue al Calvario con nosotros, pagó nuestros pecados, Él murió por nosotros, a usted y a mí nos conservó la vida. Pagó nuestros pecados, pagó nuestra culpa, pagó nuestras cuentas, se fue a la tumba con nosotros y nos levantó vivos al tercer día, de tal manera de que cuando uno de verdad ha creído en Cristo Jesús y se ha arrepentido de todo corazón, como comenzó diciendo Romanos capítulo 6, que pues diremos, perseveraremos en pecado para que la gracia abunde, y se responde en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es decir, todos los que un día nos arrepentimos de corazón y creímos la obra que Cristo hizo a favor, es como si nos hubiéramos puesto en la cruz juntamente con Cristo y nos morimos con él. Por eso Pablo va a usar esa figura varias veces. Gálatas capítulo 2 verso 20, que tanto citamos, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo dice otra vez en el capítulo 6 de Gálatas y el verso 14, lejos sea de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo está crucificado para mí y yo estoy crucificado para el mundo. Entonces, cuando una persona está crucificada con Cristo, él usa esa figura que es muy importante detenernos en esta figura comparativa que él va a usar, en esta analogía respecto de la muerte de Cristo, del estar crucificado con Cristo, en esta metáfora. Porque vea, si una persona físicamente está crucificado, pongamos la cuestión, trasladémoslo al mundo, a nuestro punto físico y a nuestro mundo presente, por un momento, esta figura de estar crucificado con Cristo. Si una persona está colgado en una cruz, tiene sus manos clavadas, sus pies clavados, todo su cuerpo está adherido a una cruz, puede pasar delante de él la persona que él más odiaba, pero estando en la cruz, ¿qué puede hacer? No puede bajarse de la cruz para hacerle nada a esa persona por más que la odie. Puede pasar por el frente suyo la persona que más le despertara interés pasional o lo que sea,
Pero si Él está colgado en una cruz, ¿qué puede hacer por esa persona o cómo poder ir detrás de esa persona que le haya agradado tanto? Pues no puede hacer nada. Si está en esa cruz, pueden ofrecerle el dinero más fácil o el dinero más abundante que quiera para que se haga rico, pero si está crucificado, ¿de qué sirve que le ofrezcan dinero? Si era un borracho y le ofrecen licor, ¿de qué le sirve que le ofrezcan licor si él está crucificado? Si está crucificado y le ofrecen bazuco, ¿de qué le sirve que le ofrezcan bazuco si él está crucificado? Al estar crucificado quiere decir que todas las cosas que en su carne eran su deleite, eran su placer, eran las cosas que más apetecía, que más le llamaban la atención, pero cuando está crucificado ya todas esas cosas pues quedaron fuera de su alcance, porque Él está crucificado. Esas cosas están lejos de Él, no están al alcance suyo, ni Él está al alcance de ellos. Así es la figura que Pablo está diciendo. Cuando uno está crucificado con Cristo, Gálatas 6:14, el mundo está crucificado para mí y nosotros estamos crucificados para el mundo. Cristo está crucificado para nosotros y nosotros crucificados para el mundo, de tal manera que el mundo quedó en un sitio distinto al mundo que nosotros ocupamos ahora. Amén. Uno es el mundo de Cristo y otro es el mundo de los placeres y de todos los apetitos de nuestra carne que teníamos anteriormente. Entonces, he ahí la importancia de estar crucificado con Cristo. La ley no podía hacer eso, porque la ley no nos podía encerrar, aunque puso 10 barrotes para tratar de contener la humanidad, que son los 10 mandamientos. Sin embargo, con todo esto no pudo contener la avalancha de maldad en el corazón humano. El mundo se corrompió, se perdió, por cuanto todos pecaron y todos destituidos de la gloria de Dios. Gálatas capítulo 3:23. Entonces, eso es lo que el apóstol está buscando describirnos de la mejor manera aquí. Verso 5. Repetimos el verso 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no seguimos los pasos de nuestra carne. O sea, en otro tiempo hacíamos todo lo que la carne nos pedía, todo lo que apetecíamos en placeres, en todo lo demás, complacíamos los deseos de la carne. Ahora ya no, porque ahora estamos en Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús estamos crucificados para todas esas cosas que nos gustaban antes. No que nuestra carne mortal no siga existiendo la concupiscencia, sino que ya no vivimos conforme a esas cosas que vivíamos en el ayer, sino que ahora vivimos por la fe en el Espíritu. Verso 5, porque los que siguen los pasos de la carne, ¿en qué se fijan? ¿En qué está su atención? Se fijan en su atención a lo que es la carne. Las personas que viven según la carne, diario están pensando en cosas malas, diario están maquinando pensamientos perversos. Por eso Isaías 55:6 dice: deje el hombre impío sus pensamientos, o el hombre inicuo sus pensamientos, deje el impío su camino y el hombre inicuo deje sus pensamientos, sus malvados y sucios pensamientos, y vuelva hacia el Señor, al Dios nuestro, el cual tendrá de él misericordia y el cual será amplio en perdonar. Ese es el arrepentimiento sincero. Por eso es lo que está diciendo el verso 5. Porque los que siguen los pasos de la carne se fían o ponen su atención en lo que es de la carne, diario pensando en eso. Pero los que son del Espíritu, es decir, las personas que son espirituales, que están en Cristo Jesús, los ojos no los tienen ya en esas cosas, sino que las tienen puestas en las cosas que son del Espíritu de Dios. Verso 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Si una persona se ocupa de la carne, pues automáticamente está ocupando del pecado, y la paga del pecado es muerte. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Las dos cosas fundamentales que el ser humano necesita en la vida para ser feliz es esto: vida y paz. Vida y paz. Si una persona tiene vida y tiene paz, tiene la fuente de felicidad permanente. Si una persona
no tiene vida o no tiene paz, es la peor persona, el peor ser humano que existe en este mundo, más desdichado, infeliz que pueda haber. 7, verso 7. Las intenciones de la carne llevan a la enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Es decir, los apetitos, esos malos deseos, esa concupiscencia de la carne no está haciendo nada porque se fortalezca la relación con Dios, sino antes por dañarla, porque esas cosas son enemistad contra Dios, no se sujetan a la ley de Dios. Por lo tanto, no pueden agradar a Dios ni tampoco, es decir, no buscan agradar a Dios ni tampoco lo pueden hacer. Verso 8, además los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esa es la desgracia, viviendo conforme a la carne, o agrada a su carne o agrada a Dios. Uno aquí está en dos situaciones: o usted vive para agradar a Dios o vive para agradar a la carne. Si agrada a la carne, el final de eso será muerte, condenación, desgracia, en fin. Si usted agrada a Dios, no practicando los deseos de la carne, sino renunciando a los deseos de la carne, como es el mensaje de la gracia en Tito 2:11, porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se nos manifestó, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Amén. Entonces la gracia, ¿qué es lo que hace la gracia? Contrario a la ley. La ley no podía hacer nada contra el pecado. La gracia viene y, tomando control de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestro espíritu, nos enseña a renunciar al pecado y a la impiedad y a los deseos mundanos para que vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, teniendo la más grande esperanza y la única bienaventurada, que es la venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso dijimos de Tito 2, 11 al 13. Verso 9, pero ustedes no viven según las intenciones de la carne. Cuando una persona está en Cristo Jesús, ¿qué? Recuerde que estar bajo la ley del Espíritu de vida es estar en Cristo Jesús. Esa es la ley del Espíritu de vida en Cristo. Además, los que viven según la carne, verso 9, pero ustedes no viven según las intenciones de la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces aquí no está hablando del bautismo del Espíritu Santo, está hablando del gobierno del Espíritu de Cristo en la persona. Si una vida de un hombre y una mujer es gobernado por el Espíritu de Dios, por lo tanto tiene tiene la connotación de que esta persona renunció a la impiedad, renunció a los pecados, renunció a la inmundicia, se arrepintió de corazón y vive una vida santa para Dios. Esa persona lo hace porque el Espíritu de Dios está en él, es decir, lo hace por una ley, que es la ley del Espíritu de vida en Cristo, que es lo único que le va a facultar para estar lejos de la ley del pecado, para vivir libre de la ley del pecado. Entonces, he ahí la importancia, la trascendencia de esto que el apóstol está diciendo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, es porque no es de él. Y si no tiene el Espíritu de Cristo, no es salvo. Y si no tiene el Espíritu de Cristo, no puede vivir en santidad, no puede obedecer a Dios, no puede agradar a Dios. Le es imposible, porque solamente logramos hacer la voluntad de Dios si el Espíritu de Cristo está en nosotros. Si no está, es imposible. Puede la persona tener principios muy refinados, puede que tenga unos valores extraordinarios, lo que quiera, pero si no está en Cristo Jesús, realmente no tiene nada. Verso 10, pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está en verdad muerto a causa del pecado. Es decir, cuando Cristo está en nosotros, el cuerpo habla de las pasiones, de los malos deseos, de toda esa condición
pecaminosa, por decirlo así, y especialmente rebelde contra Dios, cuando la persona está en Cristo Jesús, su cuerpo, cuando habla aquí del cuerpo, habla de todos las diversas conductas pecaminosas de maldad del individuo que pudiera practicar el individuo. Todas esas cosas, conocidas también como el viejo hombre, la vieja vida, todas esas cosas están muertas. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está en verdad muerto a causa del pecado, pero el espíritu vive a causa de la justicia. La persona que se arrepintió vive en Cristo como si se hubiera muerto. ¿Se murió a qué? Se murió a todo ese pasado. Ya todo lo que era su vida pasada, ya eso no existe. Es decir, esa persona, aunque está vivo, ya no pertenece a ese triste pasado borrascoso, espantoso que vivió. Él, cuando llegó a Cristo, se murió a todo eso. De tal manera que ahora, muerto al pecado, puede estar vivo para Dios en Cristo Jesús, conforme a la justicia. Verso 11, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, es decir, está ahí en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús también les dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Un día, cuando venga la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestro cuerpo mortal será transformado y revestido de un cuerpo inmortal, porque es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad y esto corruptible se vista de incorrupción. Primera de Corintios capítulo 15, versos 52 en adelante. Así que, hermanos, tenemos una deuda. Aquí va a llegar al punto concreto. Hermanos, usted y yo tenemos una deuda pendiente, permanente, actual hoy, y es esta. ¿Qué deuda tenemos? Así que, hermanos, tenemos una deuda pendiente, pero no es la de vivir conforme a la carne. Es decir, usted no tiene una deuda pendiente con los deseos de su carne, con sus placeres. Es que a mí me quedó pendiente el haber practicado esto, el haber hecho aquello. Yo pensaba haber hecho esto, aquello, pero es la que en ese tiempo, en esos momentos, Cristo trató conmigo y me convertí. No alcancé a hacer esto, no alcancé a hacer aquello. Y parece como algunas personas como si hubieran quedado con una deuda con su pasado. Usted, si está en Cristo Jesús, usted no le debe nada, ni a su pasado, ni al diablo, ni al pecado, ni a los deseos de su carne. La única deuda que nosotros tenemos pendiente es de la de vivir conforme, no conforme a la voluntad de la carne, sino de vivir conforme a la voluntad de Dios. Por eso el verso 13 dice, porque si ustedes viven conforme a la carne, morirán. Pero si dan muerte a las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. Pues ustedes no han recibido el Espíritu que los esclavice nuevamente al miedo. Cuando uno recibe a Cristo Jesús, el Espíritu de Cristo Jesús es poder, es gozo, es paz, es libertad. Donde está el Espíritu de Cristo hay libertad, dijo 2 Corintios capítulo 3, donde está el Espíritu de Cristo hay libertad, y si el Espíritu de Cristo está en nosotros, entonces tenemos libertad, no tenemos por qué vivir esclavos del pecado, ni de la condenación, ni el miedo a la condenación, ni a nada. Lo primero que produce el Espíritu de Cristo en nosotros es paz, es gozo, libertad, felicidad, esperanza segura. Amén. Verso 15, pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción, es decir, hemos sido adoptados legalmente como hijos de Dios, por lo cual clamamos, es decir, clamamos con todo derecho, Padre, Padre. La palabra Abba, que viene aquí del arameo, es Padre, Abba, por lo cual clamamos Padre, Padre, o Abba. Quedó ahí con la traducción, quedó en los dos idiomas que están originalmente en la carta. Abba, que es padre en arameo, y padre. Entonces quedó en arameo y en español está ahí, por lo cual clamamos
Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿De qué? De que esa adopción que se hizo es legal, de que somos hijos de Dios. Aquí paso a hablar de una adopción legal. El que es adoptado legalmente es hijo legal. Tiene todas las prerrogativas y todos los privilegios de un hijo legítimo. Es decir, porque es un hijo legítimo mediante la ley, así no sea biológico, pero lo es legítimo mediante la ley. Amén, mediante el procedimiento legal. Entonces, verso 17, si somos hijos, somos también herederos. Es decir, aquel hijo que no fue un hijo biológico, pero fue adoptado con todas las normas legales, es heredero como los otros hijos que hayan en esa familia. Si somos hijos, somos también herederos. ¿Herederos de qué? Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Es decir, nos sometemos a los padecimientos que Cristo padeció, para que juntamente con Él seamos glorificados. Verso 18 llega, este es el grito de victoria más hermoso que puede aparecer por aquí. Verso 18, pues no tengo duda que las aflicciones del tiempo presente en nada se pueden comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Qué lindo eso. Tengo por seguro, por cierto, estoy plenamente convencido que todos los sufrimientos que usted y yo tengamos en esta vida, por duros que sean, por difíciles que sean, eso no se compara con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Qué linda es la reflexión que hace el apóstol aquí. Y aquí va a citar una analogía con la creación, porque la creación aguarda con una impaciencia la manifestación de los hijos de Dios. Es decir, toda la creación gira en torno de lo que Dios va a hacer con sus hijos. Amén. Toda la creación de este universo, este mundo existe hasta hoy, hasta que Él tenga sus hijos y un plan con sus hijos en esta tierra. Cuando ya Dios no tenga ningún plan con sus hijos y con los suyos en esta tierra, pues todo esto desaparece, hasta ahí llega. Entonces todo lo que existe hasta hoy, todo lo que hay hasta hoy, está así y estará así mientras Dios tenga su pueblo y sus propósitos y sus planes en esta tierra, que es la gran esperanza que nosotros tenemos, su segunda venida, el reino de Dios establecido aquí en la tierra por 1000 años, y después que todo esto acabe, los cielos y la tierra pasarán, como dice Apocalipsis 20:11, pero nosotros tendremos cielos nuevos y tierra nueva, como lo dijo no solamente Apocalipsis 21, sino como también lo dijo Pedro en su segunda carta, capítulo 3, verso 11 en adelante. Luego el verso 20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino que porque así lo ha dispuesto Dios. Pues todavía tiene esperanza, pues también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción para alcanzar la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Todo lo que hay gira en torno de esa gran esperanza que tenemos en Dios y en el cumplimiento de todos los grandes propósitos de Dios con nosotros y en esta tierra, o con la creación. Verso 22, porque sabemos que toda la creación hasta ahora gime a una y sufre con dolor, como si tuviera dolores de parto. Para nadie es un misterio que vivimos en un mundo en todos los aspectos en crisis. Hasta una tierra que languidece bajo todos los problemas del cambio climático y otros desastres que hay, la sobrepoblación, todas las epidemias, todos los desastres que aquí se generan, todo está sufriendo, la creación toda está sufriendo y está con dolores. Pero un día todo ese dolor terminará cuando Dios cumpla su propósito. No solo ella, sino que también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos, mientras esperamos la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Es decir, la adopción final es la redención de nuestro cuerpo, que ya citábamos en
Primera de Corintios 15:52, perdón, y Filipenses 3:20. Nuestra ciudadanía no está aquí sino en el reino de los cielos, de donde también esperamos al Salvador nuestro Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la bajeza nuestra para que seamos semejante al cuerpo de la gloria suya, con el poder con el cual puede sujetar a él todas las cosas. Y aquí el verso 24, porque con esperanza fuimos salvados, pero la esperanza que se ve ya no es esperanza, porque ¿quién espera lo que ya no es? ¿Quién espera lo que ya está viendo? Pues si una persona lo que esperaba ya lo está viendo, se sobreentiende que ya no lo está esperando, sino que ya lo recibió. Pero el verso 25, pero si lo esperamos, es algo que todavía no vemos. Es decir, todavía no vemos ni el reino de Dios establecido en esta tierra, ni nos vemos viajando en las nubes del cielo para recibir al Señor en el aire. Todavía no lo vemos. Es una esperanza que tenemos gloriosa. Tenemos que esperarlo con paciencia. Verso 26, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Inmersos en toda una crisis mundial como la que vivimos, atacados por nuestra propia carne mortal, sujetos a enfermedades, a epidemias, padeciendo dificultades en lo económico, en lo familiar, en la salud, en lo que quiera, en lo laboral, en todos los aspectos, sufriendo limitaciones y cantidad de cosas, mas sin embargo, no desmayamos. ¿Y por qué no desmayamos? Porque no estamos solos nunca. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Hay momentos que podemos pensar que no los vamos a superar, que son estos problemas y estas situaciones tan grandes, aflicciones tan grandes, pruebas tan grandes, que tal vez ellas nos van a superar, nos van a acopar la capacidad, pero no estamos solos. Ese Espíritu de Cristo, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que significa que Cristo está permanentemente en nosotros, en nuestros corazones, ese Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues muchas veces no sabemos qué escoger, qué es lo que nos conviene o qué no nos conviene. Sin embargo, ni siquiera cuando vamos a orar sabemos qué es lo que debemos pedir en la oración, qué debemos decir en la oración. Sin embargo, el Espíritu de Dios, como comenzamos en el capítulo 8, sobre la ley del Espíritu de Dios en Cristo Jesús, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, como también lo va a decir Colosenses 1:28 o 27 y 28, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. ¿Quién? El Espíritu de Cristo que está en nosotros, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero el que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Hay momentos que estamos tan confundidos, tan aturdidos por golpes emocionales y de todo tipo que nos pueden golpear, de salud y lo que quiera, que no sabemos siquiera qué le debemos pedir. Pero ahí está el Espíritu de Cristo que mora en nosotros, que nos guía y nos enseña qué debemos pedir en cada circunstancia. Y si no lo hiciéramos, Él mismo intercede por nosotros. Es decir, toma nuestra mente, toma nuestros labios y pide lo que es conforme a la voluntad de Dios. Hasta aquí llegamos con este estudio en la primera parte de Romanos 8, porque tenemos una parte esencial que es los grandes vencedores en Cristo Jesús a partir del verso 28. Los grandes vencedores, el secreto que acompaña a los grandes vencedores, que lo vamos a ver a partir del verso 28 en la voluntad de Dios el próximo miércoles si el Señor no ha venido. Entonces ahí tenemos pendiente ese trabajo. A todos ustedes, que el Señor les bendiga. Recuerden, les amamos en Cristo Jesús, y a Manuelita, un agradecimiento muy grande por estar aquí en la producción de nuestro programa. Que el Señor les bendiga a todos. Les amamos en Cristo.